Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuevo webinar de Atuvivi. Hoy tenemos con nosotros al doctor Teodoro Rudolfi, médico nuclear en el Hospital Universitario Virgen de Victoria de Málaga, y nos va a hablar sobre el tema de radioembolización. Muchísimas gracias, Teo, por estar hoy con nosotros. Te doy paso para que nos puedas dar esta presentación de este tema. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Yo primero de todo quería comentar que estoy encantado de estar aquí con vosotros. Voy a hacer una breve introducción de lo que es la radioembolización a través de esta presentación y luego me gustaría que recibiera algunas preguntas de las dudas que pueda crear y tal. He intentado que sea lo más sencillo posible, pero sí es verdad que es una técnica bastante compleja, es bastante novedosa y todavía no está en todos los hospitales. Entonces, bueno, puede surgir algunas dudas. Eh, Primero agradecer tanto al Hospital Virgen de la Victoria como a Tubibi que hayan contado conmigo para realizar esta presentación y que pueden contar conmigo y con el hospital para lo que cualquier miembro de Tubibi necesite. Lo primero de todo es que es la radioembolización. La radioembolización es un tratamiento local que va a combinar dos partes muy importantes. Una va a ser un estudio dirigido realizado por radiología intervencionista y luego una parte de tratamiento radioactivo realizado por medicina nuclear. Estos dos servicios se van a coordinar perfectamente para poder llevar a cabo este tratamiento. ¿En qué pacientes se va a hacer este tratamiento? Este tipo de tratamiento no se va a hacer solo en pacientes con tumores hepáticos tipo colangiocarcinoma. La indicación más frecuente va a ser hepatocarcinoma, que es un tumor bastante más frecuente, pero también lo vamos a hacer en tumores de vías biliares intrahepáticas, así como metástasis hepática de tumores colorectales o neuroendocrinos. Por ahí queda alguna bibliografía que pueden echarle un vistazo si quieren ampliar algo más. Dentro de los tumores de las vías biliares, sobre todo van a ser colangiocarcinomas que estén dentro del hígado y que no se pueden operar. Esto es muy importante. El tratamiento curativo más importante va a ser la cirugía. Nosotros solo vamos a actuar en casos de que sea necesario un tratamiento local que el paciente no pueda operarse. Los casos ideales son casos donde no se puede hacer la cirugía, ya que la cirugía es el tratamiento curativo más importante, que sean lesiones únicas o que estén agrupadas en la misma región del hígado, que tenga un único punto de irrigación arterial, que el acceso vascular sea sencillo, como aquí ven, hay muchas variables a la hora de acceder a una arteria hepática, que no haya fuga de esa irrigación a otras regiones, ahora veremos por qué, y que la función hepática esté conservada, es decir, que si irradiamos parte del hígado no vayamos a destruir demasiado. Lo más importante, y sobre todo para los pacientes que estén pensando que este tratamiento puede ser interesante, es que cada caso hay que valorarlo individualmente. Y un paciente con características similares a otro puede ser o no candidato a esta técnica según otras características como son el tipo de irrigación, si se piensa que se puede hacer una cirugía antes o después, eh, según si tiene más de una lesión, dónde estén dispuestas en el hígado, porque si no se pueden llegar a un único punto, hay que hacer radiación de distintas zonas y eso puede peligrar la integridad del hígado. Entonces, es importante que cada caso se valore individualmente. Los objetivos van a ser los siguientes. Nosotros vamos a intentar erradicar las lesiones tumorales, va a ser lo más beneficioso y lo que más vamos a intentar, pero hay casos donde no se va a poder hacer. En esos casos, pues vamos a intentar disminuir el tamaño de estas lesiones, pensando en operarlas en el futuro, pensando en volver a darle un segundo tratamiento cuando esa lesión haya disminuido. También estabilizar las lesiones. Si pensamos que el paciente va a tardar un tiempo en poder operarse o hacer otro tratamiento, podemos hacer una radioembolización para que esa lesión disminuya un poco o se mantenga con el mismo tamaño y no evolucione. Reducir los síntomas de pacientes que tienen estos tumores que le dan síntomas hepáticos, pues con el tratamiento, aunque no vaya a ser curativo, podemos reducir estos síntomas. Y también en pacientes que son candidatos a cirugía, podemos utilizar este tratamiento para que el lóbulo que no estamos radiando crezca de tamaño. Entonces, hay que tener claro qué tratamiento o qué objetivos vamos a hacer para decidir si se trata, no se trata y con qué tipo de dosis se va a tratar al paciente. Porque según lo que queramos hacer, vamos a tener que utilizar una técnica u otra. Este es el fundamento más importante de por qué hacemos la radioembolización. Como algunos saben, la mayoría de la irrigación del hígado va a venir de la vena porta.
que es el sistema que recoge la sangre de prácticamente todo el abdomen y la lleva hacia el corazón. Pues gran parte del aporte sanguíneo del hígado va a venir de esta vena. Pero la vena porta va a dar como el 80% de la irrigación, pero un 20%, que es una parte menor, va a venir de la arteria hepática. Lo importante aquí es que esta arteria hepática y las ramas de esta van a dar casi el 100% de la irrigación de los tumores. Entonces, embolizando esta arteria hepática, vamos a hacer daño al tumor, pero no vamos a afectar tanto al hígado sano, porque este hígado sano se va a nutrir por la porta, por otra vena distinta. Lo más importante que hay que entender de esta técnica es que vamos a tener dos fases. Una fase de planificación, que es la más importante, y una fase de tratamiento. En la fase de tratamiento es donde realmente vamos a radiar la lesión. Pero claro, necesitamos hacer un muy buen estudio de planificación para saber si estamos radiando la zona que queremos radiar, si estas esferas que nosotros vamos a inyectar no se van a escapar a otra parte, ya que el sistema vascular puede tener muchas comunicaciones, entonces tenemos que hacer estudios para ver si hay alguna comunicación de un lugar a otro y esto es muy, muy importante y todo eso se hace en la planificación. De hecho, muchos pacientes que vengan que puedan ser candidatos a este tratamiento, después de la planificación se puede decidir que el paciente no sea candidato según si tenga diferentes comunicaciones arteriales, porque el acceso vascular sea muy complicado y tenga riesgo de sangrado o de que se escapen la esfera a otra parte del hígado, porque cuando nosotros inyectemos la esfera, aunque no vayan a otros órganos o vayan a los pulmones, sí es posible que se coja más cantidad de hígado del necesario y luego cuando se estudie el paciente no podamos radiar tanto hígado. Entonces, esa planificación va a ser muy importante. Vamos a ver en qué consiste. Este es el procedimiento completo. Desde que a nosotros nos llega el paciente al comité multidisciplinar, se valoran por todos los profesionales. Y hay médicos digestivos, oncólogos, cirujanos, médicos nucleares, radiólogos, anatomopatólogos, están todos los profesionales que pueden intervenir en esta patología. Una vez se ha seleccionado y en comité se ha decidido que el paciente es candidato a la radioembolización, se manda a radiología intervencionista y a medicina nuclear. Y entre los dos valorarán si ese caso es posible. Una vez se piense que el paciente puede ser candidato, se hará una planificación. En esa planificación vamos a hacer una arteriografía en la que vamos a estudiar cuál es la irrigación del organismo. Vemos la irrigación desde la arteria hepática y seguimos profundizando hasta intentar encontrar la arteria que irriga el tumor. Una vez hayamos encontrado la arteria, que este procedimiento puede tardar perfectamente un par de horas o tres según la dificultad que encontremos, vamos a inyectar macroagregados de albúmina unidos a tecnecio. Esto es un radiofármaco que se utiliza en medicina nuclear que nos va a permitir que el paciente, justo tras esta inyección, venga al servicio de medicina nuclear y se haga un estudio de imagen en el que veamos esa arteria en ese punto donde nosotros hemos inyectado el radiofármaco hacia qué parte del cuerpo va fuera de ese tumor. Y además vamos a poder cuantificar qué parte de la irrigación vamos a coger, qué dosis tenemos que dar para destruir esa zona y esta parte es la más importante. Si todo está correcto, si hemos decidido qué dosis le vamos a dar al paciente y no hay radiación fuera de la zona que sea necesaria, entonces haremos el cálculo de dosis y sabremos qué dosis de esfera tendremos que darle al paciente. Estas esferas vienen en distintos formatos, que ahora veremos algunos, y se hará el mismo procedimiento que la vez anterior, una arteriografía. En esa arteriografía volvemos a repetir exactamente lo mismo, llegando al mismo punto, inyectando las esferas y posteriormente se hará una imagen para comprobar que todo ha ido correctamente y que las esferas están en el sitio que les toca. Estas dos fases se van a separar entre ellas 15 días. No podemos esperar mucho tiempo entre una fase y otra porque puede cambiar la irrigación del tumor y su comportamiento, pero también es necesario que la empresa nos pueda preparar las esferas que nosotros necesitamos con la dosis que necesitamos. Entonces, la planificación, vamos a hacer un acceso femoral en el servicio de radiología intervencionista, donde vamos a, mediante un pinchazo en la arteria femoral, llegar hasta la aorta y de ahí a la hepática, se cateterizará esta arteria hepática y veremos toda la irrigación del hígado. Se seleccionará qué arteria es la que va al tumor
y en ese punto se inyectarán los macroagregados de albúmina. Luego en medicina nuclear comprobamos la imagen. Esta es una gamma cámara para que se familiaricen con cómo es la máquina donde se hace la primera imagen. Esta cámara está formada por una camilla, un gantry que es muy parecido a un TAC, prácticamente tiene los mismos elementos, y luego dos detectores que son la parte de medicina nuclear. Vamos a hacer dos tipos de imagen. La primera de ellas va a ser un rastreo de cuerpo completo, es decir, vamos a ver todo el cuerpo cómo se distribuye el fármaco que recordemos hemos inyectado en la arteria que llega al tumor o lo más cerca posible del tumor. Con este rastreo de cuerpo entero, lo que vamos a ver sobre todo es si el fármaco que nosotros hemos inyectado va a los pulmones o no va a los pulmones, o si va a otra parte del cuerpo. Hay un límite de radiación que pueden recibir los pulmones por este tratamiento, entonces si vemos que se va a sobrepasar ese límite, no se hace el tratamiento, ya que un paciente al que se le radie los pulmones más de la cuenta con las esferas puede tener una neumonitis rádica y puede ser muy grave. Una vez hayamos hecho este tipo de imagen, que es un rastreo de cuerpo completo, nos vamos a centrar solo en el hígado. Y aquí lo que vamos a hacer es una imagen de SPECT. Los detectores de la gamma cámara van a girar alrededor del paciente y van a hacer una imagen tridimensional que nos va a permitir ver en volumen, en tres dimensiones, qué parte del hígado es la que nosotros estamos tratando con estos macroagregados de albúmina. Aquí pueden ver un ejemplo de un tumor hepático donde se inyectó el radiofármaco, la parte más oscura es el tumor y el resto es parte de hígado sano que no tuvimos más remedio que coger para el tratamiento. Intentamos siempre que sea el menor trozo de hígado sano posible. Lo que pasa es que hay veces que la arteria llega hasta cierto punto y es necesario radiar parte del hígado sano. Lo que pasa es que, como ven aquí, siempre el tumor va a tener más apetencia por esta esfera. Entonces vemos que el punto del tumor es el que más recibe y el resto pues tiene algo de radiación que es asumible. Y aquí pueden ver cómo vemos nosotros la imagen en tres dimensiones. Aquí vamos a ver la imagen de TAC unida a esa imagen de SPECT. Y como ven, estamos viendo una gran parte del hígado que no tiene nada de radiación, que es toda la parte que no se ve iluminada, y una pequeña parte del hígado que sí va a recibir la radiación, pero centrándose sobre todo en el tumor. Muy bien, pues este es el programa que nosotros vamos a utilizar para hacer el cálculo del shunt hepático. En este caso, lo que vamos a hacer es marcar por un lado el hígado, que se ve en verde, y por otro lado marcamos los pulmones. Entonces vemos cuál es la relación entre la radiación que recibe el hígado y la radiación que reciben los pulmones. Si esto no pasa de un porcentaje determinado, el paciente se puede hacer perfectamente. Entonces estos cálculos se realizan en el servicio de medicina nuclear y la mayoría de pacientes suele poder hacerse tras este cálculo. Ok, pues aquí pueden ver un caso clínico que nosotros presentamos sobre un paciente de 61 años con hepatocarcinoma. En este caso, se le hicieron varios tratamientos y aquí se ve el tumor marcado con una línea que era bastante grande. Se contactó con radiología intervencionista y medicina nuclear para hacer el tratamiento. En este caso vemos un mapeo de la irrigación hepática completa y luego una selección de qué arteria pensábamos que era la arteria que irradiaba el tumor. Y luego fuimos a hacer la imagen en medicina nuclear. Fíjense la localización de dónde está el tumor y la región que nosotros intentamos tratar en ese momento. Recuerden que esto es la planificación. Aquí todavía no estamos utilizando esferas, estamos ensayando lo que luego será un tratamiento. Y menos mal que ensayamos, porque en este caso la arteria que parecía que irrigaba el tumor no lo fue. Fíjense que la zona del borde hepático donde sí estaba el tumor se queda libre y la zona que está marcada es una zona diferente. Entonces el paciente tuvo que volver otro día para hacerle el mismo estudio, pero con otra arteria distinta. En este caso, pueden ver cómo se eligió una arteria diferente y en este caso sí que se coge esa esquina que es donde está el tumor. Pero además de esto, vimos una región en el duodeno que también tenía actividad. Entonces, claro, el paciente no se podía hacer, ya que era posible que se radiara el duodeno. En este caso se hizo algo un poco distinto. Gracias a nuestro compañero de radiología intervencionista, conseguimos embolizar la arteria que parecía que iba a ese duodeno, la bloqueamos para que el radiofármaco no se escapara y en el futuro las esferas no se escaparan cuando se fuera a hacer el tratamiento de verdad.
y volvimos a hacer un tercer estudio de la irrigación del hígado. Esto no es lo normal. Lo normal es hacer un solo estudio y si las cosas están claras, se hace el tratamiento. Si hay alguna duda, como en este caso, que se eligió primero la arteria incorrectamente, porque es muy complicado hacerlo en el momento. La segunda vez elegimos bien, pero vimos que había una comunicación, ahí sí hubo que intervenir y hacer este bloqueo. Pero todo eso es para preparar al hígado para poder hacer el tratamiento y hacer un tratamiento efectivo. Hicimos el estudio de la planificación y ahora estas son las posibles complicaciones que nos podemos encontrar. Lo primero es que el paciente, desde que se hace esa planificación hasta que entra en nuestra máquina para hacer la imagen, tiene que pasar menos de una hora. ¿Qué pasa si pasa más de una hora? Pues que ese radiofármaco que nosotros estamos utilizando, los macroagregados de albúminas con tenecio, que todavía no son la esfera, son el fármaco que utilizamos para el ensayo, puede empezar a fragmentarse. Las enzimas lo descomponen, se fragmentan los macroagregados y además los fagocitos, las células de defensa del cuerpo, se comen ese fármaco. Y entonces empiezan a aparecer como se ve en esta imagen. Vemos estómago, glándulas salivares, vemos otras regiones que normalmente no debería llegar el fármaco, pero como se ha roto, pues se ha diseminado por el cuerpo. Y luego otras posibles complicaciones, pues canalización de arterias erróneas, que eso se soluciona repitiendo el procedimiento otro día. De acuerdo. Pues ya tenemos el estudio, tenemos el hígado preparado, hemos bloqueado lo que había que bloquear, hemos visto que no llega suficiente al pulmón, entonces vamos a hacer el tratamiento de verdad. Y ahora sí, aquí ya no valen ensayos. Lo que radiemos aquí se va a dañar. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Y ya que hemos preparado el hígado y está todo medido, tenemos que repetir ese mismo procedimiento exactamente como lo hicimos en la preparación. Hacemos un acceso femoral, de hecho, esta diapositiva es prácticamente calcada porque lo importante es calcar esa planificación. Entonces, un acceso femoral, se cateteriza la arteria hepática, se vuelve a mapear toda la vascularización y se selecciona la que yo ya tenía preparada de antes. Justo en el caso que les he comentado antes, eh, hicimos varios intentos, pues se selecciona el intento que sabemos que es el bueno. Y en ese mismo punto, en ese mismo momento, se inyectan las esferas de itrio. Y ahora sí, no hay vuelta atrás. Al día siguiente, el paciente viene a medicina nuclear y se vuelve a hacer una imagen para ver qué parte del hígado es la que se ha cogido. Lo lógico es que sea exactamente la misma que la planificación, pero tenemos que asegurar. Aquí puede ver algunas características del isótopo y cómo es el dispositivo que nosotros utilizamos para inyectar. Se inyecta suero a través de una jeringa, ese suero entra por un vial que barre todas las esferas y llegan al hígado. Hay dos tipos de esferas, en general no hay grandes diferencias en cuanto a efectividad, pero sí a la hora de manejarlo. Unas son de resina, otras de vidrio, pero se utilizan las dos sin ningún tipo de problema. Estas son las dosis que normalmente damos. Repito que es muy importante tener claro cuál es el objetivo para el tratamiento, es decir, si vamos a curar, si vamos simplemente a que el tumor no crezca más, si queremos que se haga un poco más pequeño para operarlo después. Todo eso tiene que quedar muy claro porque la dosis que yo voy a dar de radiación depende de esto y es muy importante saber. Aquí tienen una foto del dispositivo preparado por nosotros, ¿vale? Antes de hacer el tratamiento. Nosotros constantemente estamos viendo qué cantidad de radiación hay dentro del bote y vemos cómo entra el suero y la bala de esfera. Vemos que la cantidad de radiación va bajando según se inyectan al paciente. Eso se está controlando constantemente. Y además tenemos la imagen de radiología vascular donde vamos viendo cómo poco a poco algo de contraste va entrando. Aquí tienen un ejemplo de lo que nosotros vemos. El paciente está tumbado debajo del tubo de rayos. Estas son imágenes del Hospital Virgen de las Nieves, cedidas por el doctor Rodríguez. Vemos cómo el paciente está debajo del tubo de rayos y nosotros, una vez canalizada la arteria, vamos inyectando despacito. Aquí el paciente no nota prácticamente nada. Lo único que ha notado es el pinchazo del principio y poco más. Entonces, es algo que se hace sin anestesia y no tiene muchas complicaciones. Y bueno, esto es una imagen representativa de cómo las microesferas llegan alrededor del tumor y lo radian desde ese punto, ¿vale? Este tratamiento tarda un tiempo en hacer efecto, no es inmediato, sino que las esferas se quedan ahí durante bastante tiempo, varios meses. Una vez el itrio está dentro del tumor, gracias a nuestra imagen PET-TAC podemos ver cómo es su distribución. Y esto es un ejemplo de un tumor radiado y el tipo de imagen que vemos. Nosotros ya con esta imagen podemos ver qué región del hígado ha sido la afectada. Aquí tienen un ejemplo. Se ve un poco más fea que la anterior, pero equivalente. Este es el mismo caso que hemos visto antes.
y cómo toda esa zona de tumor ha sido radiada, que es un tumor bastante grande. Luego hacemos unos cálculos para ver exactamente qué dosis le ha llegado al tumor. Antes teníamos una estimación que habíamos hecho con los macroagregados de albúmina, pero ahora con las esferas lo volvemos a hacer y somos mucho más precisos. Y esto pues, es un ejemplo de un informe que se da hablando de cuál fue la estimación y cuál fue el tratamiento final. Fíjense que la estimación fue darle 289 Gray al tumor y al final se dieron 330, es decir, se dio bastante más dosis, dando la misma cantidad al el tejido perfundido por esa arteria. Es decir, no tuvimos que aumentar la dosis que se daba al paciente, pero al tumor le llegó más cantidad. Y esto es una imagen a dos fechas con, quiero recordar, un año de diferencia entre el paciente, el tumor y el resultado. Es decir, ven que ya no realza, es un tumor que ya está prácticamente erradicado. Se dio como respuesta completa y a día de hoy el paciente sigue en respuesta completa después del tratamiento. Recuerdo, en general, una vez valorado por el comité multidisciplinar, es importante valorarlo entre radiología vascular y medicina nuclear, ya que se va a ver cómo es la irrigación de ese hígado, si el paciente es posible hacerlo o no, cuáles son sus características. Una vez hecho esto, tenemos dos fases. Una fase de planificación muy importante. Lo más importante es tener una buena planificación y preparar bien ese hígado para llegar y soltar la esfera en el punto que tiene que ser. De hecho, muchas veces la planificación dura 2, 3 horas y el tratamiento en 20 minutos está hecho, porque ya estaba todo preparado y solo hay que llegar a ese punto y soltar las esferas. Estas son las preguntas que a mí me han surgido que pueden ser importantes de responder y cualquier persona puede tenerla hablando de este tratamiento. La primera es si el tratamiento es seguro. Este tratamiento es un tratamiento que puede tener ciertas complicaciones, pero gracias a esas fases potentes de planificación, estas complicaciones se reducen al máximo. Si no tenemos claro que un paciente se puede hacer y que pueda tener complicaciones, directamente decidimos que no se hace. Entonces, claro, gracias a esta fase de planificación, el tratamiento es bastante seguro. ¿Qué puede sentir un paciente después de este tratamiento? Pues normalmente no debería sentir nada. Es posible que tengan ciertas dispesias, molestias abdominales, pero ligeras y 2 días después del tratamiento, pero después de eso se pasa y no debe notar nada. ¿Qué cuidados se debe tener? Pues en la fase de planificación sí es importante que el paciente debe estar alejado de niños y mujeres embarazadas durante al menos 24 horas, ya que la dosis que nosotros utilizamos de tecnecio no es una dosis alta, pero el tecnecio sí sale mucho del cuerpo, entonces puede afectar a niños y mujeres embarazadas. Después del tratamiento con esferas, como el tipo de radiación es diferente, el paciente no tiene por qué alejarse niño y mujer embarazada, aunque se puede recomendar unas 12 horas. Pero de todas formas, esto realmente no afecta, porque esa dosis de itrio no sale del cuerpo prácticamente. Entonces, no tiene por qué tener ninguna condiciones especiales ni nada. En principio, simplemente debe seguir las recomendaciones de su digestivo, de su oncólogo, ir a sus controles posteriores y ya está. ¿Cómo saber si la técnica ha funcionado? Pues en principio, si el paciente no tiene ningún síntoma o alguna complicación, como puede ser una úlcera duodenal, si ha habido una comunicación que no hemos detectado, o problemas respiratorios, si ha llegado más de la cuenta al pulmón, alguna infección, normalmente eso no va a notar nada. Entonces, saber si ha funcionado, se hacen controles por imagen y esos controles se pueden hacer al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, depende del protocolo del hospital. Pero normalmente, hasta que no han pasado 3 o 6 meses, no se ve ninguna respuesta. Y eso es importante, que hay que estar tranquilo una vez se ha dado el tratamiento, se vuelven a los controles habituales y conforme va pasando el tiempo se ve si ha funcionado. De hecho, este tratamiento en ocasiones se puede hacer junto con otros tratamientos y es lo que más se está estudiando. Si yo tengo un tratamiento con inmunoterapia, ¿puedo hacer más radiopolización? Sí, si el paciente es candidato, se la puede hacer. Puede suspender durante 2 semanas, un mes el tratamiento con inmunoterapia, se hace la radioembolización y se sigue estudiando. Y luego se decide si se vuelve o no se vuelve. ¿Se puede hacer vida normal después del tratamiento? Por supuesto, completamente, excepto tener cuidado con niños y mujeres embarazadas después de la planificación. Una vez el paciente se da de alta, que normalmente es 24 horas después de haber hecho el procedimiento, porque por el pinchazo en la arteria muchas veces tienen que estar 24 horas en el hospital. Después de que se le dé el alta, el paciente puede hacer vida completamente normal y no es necesario que tenga especial cuidado.
Bueno, pues agradecerle que hayan contado conmigo para esta charla. Por supuesto, ahí tienen mi correo electrónico por si quieren contar conmigo para lo que sea. Y ahora pues estaré dispuesto a responder las preguntas que tengan. Muchísimas gracias Teo, por la presentación. La verdad que realmente da gusto ver cómo avanza la medicina y qué otras terapias hay ahora mismo para los pacientes, ¿no? No sé si alguno de vosotros, Rosa, Lucía, Sonia, tenéis alguna pregunta. También la podéis poner por el chat. Vale, gracias. Hola, Lucía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy Bueno, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Me ha venido muy bien todas las explicaciones de la radioembolización porque a mí me la hicieron el año pasado, en julio. ah, sí, ¿y qué tal? ¿Cómo fue? Estupendo, maravilloso. Sinceramente me vino muy bien y ya en la última resonancia ya me dijeron que ya se veía todo necrosado, todo quitado. O sea que Por qué muy bien, alegría. Qué muy bien, qué bien, muy bien. bien. He querido participar para que los compañeros que estaban que vieran que yo estoy aquí, que me lo han hecho y estoy aquí y muy bien todo. No tuve ningún problema. Así que solamente era eso. Qué alegría. Gracias. Pues bueno, me alegro mucho. Gracias por escucharme. Porque Teo, ahora mismo, por ejemplo, hay muchos hospitales dentro de España que se pueda, que hagan la radioembolización o todavía no. Pues mira, el hospital que más ha hecho es el Gregorio Marañón de Mm, Madrid y luego yo tengo mm, controlados los de Andalucía. En ujú. Andalucía lo están haciendo en Granada, en Málaga lo estamos haciendo, en Córdoba lo están haciendo, en Sevilla también. Prácticamente, si no todas las provincias, más del 50% de las provincias lo están haciendo. Wow, muy Y es bien. que esto es muy importante que tanto tengan los hospitales servicio de medicina nuclear y que estén bien coordinados con radiología intervencionista, porque no todos los hospitales tienen disponibilidad, no me refiero a que no tengan radiología intervencionista, sino que no tienen disponibilidad para poder hacer libremente estos tratamientos y que los pacientes se muevan de un sitio a otro. Entonces, muchas veces esta coordinación entre los dos servicios es de las cosas más importantes que hay para que esto funcione. Mira, tenemos una pregunta que nos llega de Sonia y nos pregunta, ¿es un tratamiento de elección para metástasis pulmonares o al ser múltiples nódulos no aplica? Este tratamiento ahora mismo es exclusivo para lesiones hepáticas. Si el paciente tiene otras metástasis fuera del hígado, se puede valorar hacerlo. Es decir, una de las cosas más importantes es que la esperanza de vida del paciente vaya a superar el tiempo que tarda en responder el tratamiento. Pacientes que tienen una esperanza de vida de un mes no tiene mucho sentido hacerla porque no le va a dar tiempo a que responda al tratamiento. Pero si hay lesiones en otra parte, se puede valorar. Lo único es que solo va a solucionar el tema del hígado. El resto de lesiones hay que tratarlas con otros métodos. Entonces, muchas veces, una vez aparecen lesiones por otro lado, se utilizan terapias sistémicas y quimioterapia antes que hacer la radioembolización. La radioembolización solo va a tratar el hígado. ¿Vale? No sé si hay algo. Dice que muchas gracias. Nada. Am, Como he dicho, esta sesión la vamos a subir disponible en YouTube y en la página web de Atuvivi. Entonces, animo a cualquier persona, como Teo amablemente nos ha compartido su contacto, que si hay preguntas y todo, siempre podemos contactar con él. Sí, claro. Y bueno, que estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias, Teo. La verdad, ha sido súper No. interesante. Y que Gracias a Muchas vosotros también por gracias. es contar conmigo. bonito poder ver a Lucía, que el año pasado estuvo teniendo el tratamiento de radioembolización y que bien le ha ido y que hoy está aquí con nosotros compartiendo también su Sí, experiencia, ¿no? sí, De sí, primera mano. y animar a todos los compañeros que si se lo ofrecen, pues que tengan suerte como la he tenido yo. Bueno, cualquiera que tenga cualquier duda sobre esto, por favor que contacte conmigo a través del correo, que se la respondo encantado. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias a todos. Adiós, que vaya bien. Adiós. Hasta luego, gracias. Chao.